Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. En el siglo XXI no puede morir nadie así. Nadie se puede enfermar, ni nadie en una mina puede sufrir lo que ha pasado. Que el peso de la ley va a recaer sobre las posibles responsabilidades que aquí se hayan cursado. Insisto, no puede pasar lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. Es lo que dijo ayer en Asturias la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de que 5 trabajadores murieran en la explosión de una mina de carbón en Cerredo, en el concejo de Degaña. Tenían entre 32 y 54 años. Otros 4 trabajadores están heridos de gravedad. Solo 2 empleados consiguieron salir ilesos de la explosión y todos trabajaban en un nuevo proyecto de investigación para buscar una alternativa a esa mina que está cerrada desde 2018. La principal hipótesis es que el accidente se produjo por la explosión de una bolsa de grisú, un gas inflamable. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Chavales que conocemos desde que eran unos críos. Y ahora que estos pobres tenían ese trabajo ahí, que estarían felices y contentos, les atrapó la muerte. Es muy triste. Que te digan que en un solo día hay 5 fallecidos, pues digamos que la sensación es de abatimiento. El sentir hoy La es conmoción de los vecinos que recogía la televisión asturiana no entienden cómo pudo pasar en una mina de la que hace 7 años que no sale carbón. En su día fue una de las explotaciones más importantes de la zona, pero ahora esos trabajadores exploraban las posibilidades de reabrirla a finales de año para extraer grafito, material que se utiliza para la fabricación, por ejemplo, de baterías o de móviles. En Cerredo hoy se investiga qué ocurrió y qué pudo desencadenar esa explosión. La mina cuenta con múltiples detectores para saber antes de entrar si hay alguna bolsa de ese gas mortal entre los mineros. Radio Asturias, Jesús Martín. Mientras se investigan las causas, el gobierno de Asturias ha declarado 2 días de luto oficial por la tragedia en la mina de Cerredo, en la que han fallecido 5 personas y otras 4 han resultado heridas de diversa consideración. Uno de ellos permanece en la UCI y otros con pronóstico reservado. Las condolencias con las familias y el entorno de los fallecidos, así como los deseos de recuperación de los heridos, han llegado de todos los partidos políticos, estamentos, instituciones, así como la suspensión de actos como muestra de duelo y respeto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mandaba un sentido abrazo a los familiares de las víctimas a través de la red social X. En Asturias, UGT y comisiones han convocado una manifestación en el centro de Oviedo para mañana miércoles por este nuevo siniestro laboral mortal. Y esta mañana, en la escalinata de la Junta General del Principado, se dará lectura a una declaración institucional y se guardará un minuto de silencio por los fallecidos en la mina de Cerredo. La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, se revuelve contra la decisión de la justicia que la inhabilita durante 5 años por malversar fondos europeos y que de facto la aparta de la carrera presidencial. Anoche confirmó que recurrirá. Ella asegura que se trata de una condena política. Dijo en una entrevista en televisión en horario de máxima audiencia que la sentencia viola el Estado de Derecho. Reconoce que el recurso que presentará no va a tener mucho recorrido, pero mantiene que va a dar la batalla judicial. En su partido, Regrupación Nacional, miran ya a su número 2, a Jordan Bardella, el hombre de 29 años que ganó las elecciones europeas en Francia. Mientras líderes de la ultraderecha de todo el mundo se van solidarizando con Le Pen, la ha respaldado Orbán, Putin, también aquí lo escuchamos Donald Trump, que ha dicho que le recuerda lo que ha ocurrido en Francia con los juicios que hubo contra él y que acabaron siendo un revulsivo en su campaña electoral en Estados Unidos. Trump, que por su parte se prepara para cambiar el escenario económico de todo el mundo a partir de mañana, cuando entren en vigor los aranceles que piensa imponer contra todos los demás países. Lo último que ha dicho es que será benévolo con esas tasas, cuya aplicación condiciona este inicio de mes, porque hoy es martes y es 1 de abril. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y faltan algo más de 24 horas para que Estados Unidos empiece a aplicar esos aranceles a todos sus socios comerciales. Sabremos entonces con todo detalle en qué va a consistir lo que Trump ha bautizado como el Día de la Liberación. Él argumenta que es la respuesta a años de maltrato y estafa por parte del resto de países y alega que aún así sus medidas no serán tan duras, pero los mercados ya se han adelantado y han extendido el miedo a una guerra comercial global. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. De hecho, ayer Wall Street
cerró su peor trimestre desde 2022 y el nerviosismo arancelario se extendió por todas las bolsas europeas. Repsol también se resintió después del veto de Trump para que operara en Venezuela y ahora la multinacional negocia alternativas para recuperar los permisos. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, aunque Repsol ha terminado conteniendo la caída, finalmente ha sido de poco más de un 1%, los mercados europeos han vuelto a teñirse de rojo. El IBEX 35 ha perdido casi 200 puntos, un 1,3%. Se ha dejado el DAX alemán, todo en una fotografía que pone en evidencia un día más el nerviosismo de los inversores ante la agresión arancelaria de Donald Trump. El automóvil volvió a liderar las caídas ayer en Europa y firmas como Stellantis han perdido ya casi un 10% de su valor en bolsa en esta última semana. Mientras tanto, en Estados Unidos, Wall Street ha terminado dando la vuelta a las caídas de su apertura en un cambio de signo poco habitual y propio de momentos de tensión, el mismo día en el que dos de sus principales índices, el S&P 500 y el Nasdaq, cerraron anoche su peor trimestre desde 2022. Pues la delicada situación en la que ha dejado a Repsol este último revés de Trump complica las posturas del Partido Popular y de Vox. Tienen que escoger entre defender a la empresa española o entender la posición del gobierno de Maduro. En el caso de Vox parecen escoger a Trump antes que el interés de la petrolera española. David Junquera, buenos días. Buenos días. ¿Repsol o la oposición venezolana? Esa es la cuestión para un PP que de momento prefiere ir con tiento en el asunto que afecta a la petrolera. Vamos a ser prudentes con lo de Repsol, ¿de acuerdo? Y vamos a defender nuestros intereses, pero dentro de la prudencia. Feijóo pide prudencia y en el partido prefieren no mojarse excesivamente, aunque se ponen al lado de la empresa, a pesar de que esto suponga ir contra una medida que busca estrangular económicamente a Maduro. Ninguna decisión que tome ningún gobierno, ningún dirigente de cualquier lugar del mundo que perjudique a un español o que perjudique a una empresa española va a contar con el apoyo del Partido Popular. En esto Vox lo tiene más fácil, nada que haga Trump está mal, y si sus decisiones afectan a España, es culpa de Sánchez. O sea, el régimen de Chávez y Maduro, ¿qué ha hecho? Convertir a Venezuela en una narcodictadura criminal, lo sabemos. ¿Y quién ha convertido esa narcodictadura criminal en su mejor aliado en Europa? Pedro Sánchez. Era José Antonio Fuster. Fuentes del PP defienden que lo de Repsol, lejos de afectarles, a quien hace polvo es a Vox. Y la madrugada deja además un nuevo escenario de inestabilidad. En la isla de Taiwán, China ha emprendido maniobras militares que no desplegaba desde hacía años. Ha rodeado por completo la isla por mar y aire. Dicen que quieren poner a prueba la capacidad de respuesta de las fuerzas taiwanesas y bloquear zonas claves. En un comunicado, el ejército chino ha llamado al presidente taiwanés parásito. De la crónica de tribunales, la Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional que investigue al ultra Alvise Pérez por financiación ilegal de su partido. Se acabó la fiesta y por un delito electoral. Alvise aceptó 100.000 euros en negro de un empresario para costear su campaña. Miguel Ángel Campos. En concreto, la Fiscalía reclama al Supremo que investigue las cuentas de Alvise y las de Se acabó la fiesta durante todo el año pasado, así como los justificantes de pago para sostener su campaña electoral a las europeas y la documentación económica del partido, como libros de tesorería, inventarios, balances, ingresos y gastos, y que cite a Alvise como imputado por dos delitos: financiación ilegal y delito electoral. En su escrito, la Fiscalía reclama al Supremo que asuma toda la causa que instruía hasta ahora la Audiencia Nacional al entender que la supuesta estafa de criptomonedas atribuida al empresario Álvaro Romillo es inescindible de la acusación al parlamentario. Romillo, según él mismo ha confesado, pagó 100.000 euros en negro y metálico a Alvise para las europeas y abrió wallets electrónicas para que recaudase dinero sin control a cambio de la promesa de influencia a favor de las cripto, tanto en Bruselas como en un futuro gobierno de Feijóo. Por cierto, que el Parlamento Europeo también le ha sancionado por no presentar su declaración de intereses económicos. El castigo es de 2 días sin dietas, unos 700 euros, por infringir las obligaciones de transparencia que tiene como eurodiputado. Y luego está la decisión del Supremo de no imputar a la exasesora de la Moncloa, Pilar Sánchez Acera, por la supuesta filtración del correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía el fraude fiscal. El instructor del caso, Ángel Hurtado, descarta que la filtración saliera de la Moncloa, pero advierte de fisuras en su testimonio. Pedro Jiménez. El juez Ángel Hurtado descarta investigar a Pilar Sánchez Acera por la filtración del correo del novio de Ayuso y cierra así la vía Moncloa, que él mismo abrió el pasado mes de enero cuando dejó por escrito que la filtración de la confesión del comisionista que investiga salió de Fiscalía, dirección a Moncloa, para acabar publicado en prensa. Eso sí, al igual que hizo con los periodistas, vuelve a poner en duda la
credibilidad de un testimonio que no encaja con culpar al fiscal general y a la fiscal provincial del delito de revelación de secretos que les atribuye. Dice Hurtado que hay fisuras en su relato. Sánchez Acera declaró: 1. Que no envió a su entonces jefe del PSM, Juan Lobato, el correo que se investiga, sino otro documento con el mismo contenido. Y 2. Que no recordaba quién se lo hizo llegar, y esta segunda parte es la que al juez le parece poco creíble. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y en la agenda del día, hoy entran en vigor las nuevas condiciones para compatibilizar trabajo y pensión. Es la última parte que quedaba por aplicar de la reforma de las pensiones. Es una información de Estefanía Salvatierra. Las medidas que entran este martes en vigor buscan flexibilizar la transición de la vida laboral a la jubilación. A partir de hoy, quien quiera compatibilizar trabajo y pensión podrá hacerlo sin tener la carrera de cotización completa, como se exigía hasta ahora. Si la demora es de un año, el porcentaje correspondiente de la pensión será del 45%. Para llegar al 100% tendrá que esperar al menos 5 años. Esto es la jubilación activa. Quien opte por retrasar su jubilación, que sepa que a partir del segundo año de demora verá incrementada su pensión un 2% cada 6 meses. Y el tercer cambio, la jubilación parcial. Se adelanta y podrá solicitarse 3 años antes de la edad de jubilación. Hasta ahora eran 2 años. Se trata de una reducción de la jornada y por lo tanto del salario que se completa con la pensión. Una reducción de jornada que se cubre con un contrato relevista que también mejora. La nueva contratación será indefinida y a tiempo completo. En este tramo de radio nos vamos hasta Andalucía. En Radio Sevilla está Diego Suárez. Buenos días. Hola, Ángels. Y hasta Baleares, en Radio Mallorca, Mamen Municio. Buen día. Hola, buen día. Noticias de estas dos comunidades, como lo que ha pasado que en un museo de Dallas, en Texas, que es uno de los más importantes en pintura española en el mundo, y Diego, que acaba de reconocer que uno de los Greco que posee es falso y que fue pintado en Sevilla. Sí, es el Museo Meadows, que fue un magnate del petróleo enamorado de la pintura española. Este museo acaba de admitir en su web eso, que el cuadro del Greco, La Anunciación, que se expone actualmente, es falso. Esto viene a refrendar la tesis del detective privado Juan Carlos Arias, que a Meadows, Ángels, le estafaron, o como se diría en el argot sevillano, le dieron coba, porque era sevillano el falsificador, Eduardo Olaya, que según la información que ha publicado este lunes Diario de Sevilla, pudo llegar a producir entre 400 o 500 falsificaciones. ¿Y por qué nadie se daba cuenta? Porque Olaya, aparte de que era muy bueno pintando, buscaba en los conventos expoliados o incendiados tras la Guerra Civil los marcos, los lienzos antiguos, que luego repintaba con obras muy exactas, sobre todo del Greco, pero también de otros pintores. Olaya trabajaba para un anticuario sevillano llamado Andrés Moro, que era un personaje en la Sevilla de aquel tiempo muy relacionado con la jet set. Estamos hablando de la Sevilla de los 60, de los 70. Tenía su casa junto a la catedral. Moro le vendía los cuadros falsificados al marchante Stanley Moss y este a su vez a Meadows. ¿Y por qué este asunto pasó tan desapercibido? Porque una de las timadas, Ángels, fue la esposa de Franco, Carmen Polo. Así al menos lo revela el libro escrito por Arias sobre esa trama de falsificaciones, donde sospecha que otras obras del Greco que tiene el Prado o el Thyssen pueden ser también falsas. Como ves, Ángels, aquí hay guión para un podcast del equipo. Pero vamos, es interesantísimo. Además, Javier Aroca conoce al anticuario y conoce la historia que tenía el local en la manzana de la Cuesta del Bacalao, muy cerquita del restaurante Casa Robles. A ver si también le ha colado un cuadro falso. A ver. La obra de la Escuela Infantil de Pollensa destapan un cementerio del siglo XIX, Mamen. Sí, así que el ayuntamiento ha tenido que ordenar un control arqueológico y ahora está en trámites de comunicar el hallazgo al Consell de Mallorca. Es que las obras de construcción de esta escoleta pública municipal han dejado al descubierto, Ángels, los restos humanos de lo que aparenta ser un antiguo cementerio. Pero además es que es la segunda vez en menos de 4 años que ocurre algo similar en el municipio a la hora de realizar unas obras públicas. Ya ocurría con los trabajos de rehabilitación de la antigua pescadería. Entonces salieron a la luz los restos de un antiguo cementerio de la época islámica en la plaza del pueblo, aunque ahora todo apunta a que estaríamos ante un yacimiento de una época más moderna. Hay que decir que los terrenos habían sido utilizados durante años como aparcamiento municipal y por ello no constaba la existencia de ningún yacimiento arqueológico en la zona, razón por la que las obras no estaban obligadas a realizar ningún control. En cuanto al plazo de construcción de las obras, bueno, parece que sería de 9 meses, aunque todo apunta a que ahora podría sufrir algún retraso. Igual ahora se retrasan un poco. Premios al talento andaluz, donde uno de los galardonados, Roberto
Roberto Leal ha vuelto a defender el acento andaluz, además subrayando que él hace el programa de las letras. Sí, lo hacía con esta reflexión. La variedad lingüística, en nuestro caso de nuestro habla, es rica, es pura, es honesta y con ella se puede ir a cualquier sitio, ¿no? Tanto es así que al final, bueno, en mi caso está un andaluz presentando el programa de las letras, ¿no? Qué cosa más curiosa. Pues esa es la reflexión de Roberto Leal, premios a los cantantes Lola Índigo y al Arrebato, autor del himno del Sevilla, Ángels, que ahora mismo, bueno, pues está en horas bajas, hay que felicitar al Betis. Y esa has es la sido realidad. tú quien ha sacado el tema, que Sí, conste sí. que no lo he sacado yo. Pues nada, la realidad es la que es. Venga. Así que felicidades al Betis. Diego Mamen, hasta luego. Un beso. Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone leer lo último de Javier Cercas. Como si el diablo entrara en el Vaticano, así define Javier Cercas lo que ha hecho en su nuevo libro, El loco de Dios en el fin del mundo, donde cuenta su experiencia como ateo, adentrándose en lo más profundo de la Iglesia Católica, intentando desenmascarar al Papa Francisco, un líder contradictorio, lleno de aristas, al que el escritor trata de conocer. El libro es también una autobiografía, en cierto modo, porque yo soy un español común y corriente, lo cual quiere decir también un europeo común y corriente, en el sentido de que yo me eduqué en el catolicismo, mi familia era muy católica. En realidad todo el libro es la búsqueda de Cercas de una respuesta, la de si su madre se reencontrará con su padre en el más allá. En definitiva, si hay vida después de la muerte y si la fe tiene sentido hoy. Yo intento ser una persona cuerda cuando vivo y cuando hablo, cuando escribo en los periódicos y cuando etcétera, etcétera. Pero yo soy un loco reprimido, como sabe Miguel Aguilar, que me conoce muy bien. Lo que pasa es que en los libros ya me suelto, me desmadro, entonces ya soy un loco sin reprimir. Se pregunta también si algún crítico dirá que ha blanqueado al Papa o a la Iglesia y pide no censurar, sino seguir adelante. Es lo que hace en este volumen en el que viaja con Bergoglio a Mongolia, entra en el Vaticano y entrevista a miembros destacados de la curia romana, mezclando entrevistas, pensamientos, relatos, hechos y convirtiendo el libro en una novela policíaca. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.